y del Espíritu Santo. 1 Corintios 4, 10. Amén. Amén. Dice así: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y robamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. Hasta ahí. Gracias, Señor Jesucristo, por la predicación que me has dado. Gracias porque has sido tú y tu inspiración, Espíritu Santo de Dios. Te ruego que tú prepares los corazones, mentes y voluntades de las personas que me van a escuchar, Señor, presencialmente y por los medios, Señor. Prepáranos, Señor, para entender esta palabra, Señor, tan importante que tú me has dado, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Danos la humildad, Señor, para reconocer nuestra parte, Señor Jesucristo, y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, abróchense los cinturones porque viene algo fuerte, pero es necesario. Entonces, el Señor me hacía reflexionar cuando yo leía este capítulo, ¿no? El precio que tiene que pagar un hombre y una mujer de Dios. Aquí Pablo lo estaba describiendo, el precio que pagaban los apóstoles por ese llamado de Dios. Y Pablo estaba reprendiendo a los corintios porque eran orgullosos y estaban dando adjetivos calificativos de ese precio que ellos pagaban por servir a Cristo como apóstol. Él estaba mencionando que ellos eran considerados como insensatos. Alguien considerado como insensato es alguien que uno considera como tonto, como alguien disparatado, absurdo. Y el Señor me daba el título de esta predicación sobre el precio de un pastor. Un pastor también muchas veces es considerado como alguien insensato. Es el objeto de crítica, de muchas veces sobre lo que dice, lo que hace, cómo actúa, qué decisiones toma, ¿no? A veces un pastor puede ser considerado por otra persona como este hombre, esta mujer está mal de la cabeza, está loco, es absurdo lo que hace. Pablo también estaba mencionando que ellos son débiles, es decir, el hombre y la mujer de Dios que está en una posición de autoridad se fatiga, se cansa. Un pastor, un apóstol, un profeta lleva mucha carga encima, mucha responsabilidad, mucho esfuerzo y poco descanso, iglesia. La palabra de Dios lo dice, el buen pastor Jesucristo, dice en Mateo 8:20, que el Hijo del Hombre no tenía lugar donde recostar su cabeza. Así a veces un pastor no tiene lugar donde reposar su cabeza. Son muchas horas dedicadas al cuidado de las ovejas, muchas horas estudiando la palabra, preparando mensajes, muchas horas de ayuno, de oración. Y el pastor carga con nuestros problemas, como cuando cada uno de nosotros tiene un problema, el pastor lo lleva aquí como una carga, como una preocupación, como si fuera suyo propio. Pablo también dice que ellos padecían persecución y eran abofeteados. El pastor viene a tomar el lugar de Jesucristo. ¿Jesucristo qué hizo? Se puso enfrente. El diablo estaba. Jesucristo es como si, esta es la iglesia. Jesucristo se puso enfrente para que los golpes le vinieran a él y la iglesia estuviera protegida. Jesucristo se puso como escudo. Así es un pastor se pone como escudo. Los golpes vienen sobre el pastor antes que venirte a ti. Muchas veces el pastor se pone enfrente para proteger a su rebaño y a su iglesia. Amén. Si el diablo viene a hacerte daño, el pastor sale en tu defensa. Un buen pastor y un pastor de verdad sale en tu defensa y recibe los golpes o recibe la venganza porque tú obtengas una bendición. Así, para que tú estés bien, el pastor tiene que pagar un precio. Para que tú estés sano, el pastor tiene que pagar un precio. Para que tú seas liberado, el pastor tiene que pagar un precio. Y para que tú recibas bendición, el pastor tiene que pagar un precio, iglesia. Pero ¿quién cuida del pastor? ¿Y quién se acuerda del pastor? Dice Pablo que ellos padecen hambre y sed. Esto es que si el pastor tiene que quitarse de la boca su alimento para dártelo a ti, se lo va a quitar para alimentar a sus ovejas. Si el pastor tiene que despojarse de sus bienes materiales para mantener la obra, porque no hay suficiente para la obra, lo va a hacer. Va a hacer sacrificios por la obra. El pastor no es comprendido por nadie y el pastor está falto de apoyo. Al pastor nadie le entiende, nadie comprende, nadie colabora, nadie ora ni ayuna por el pastor. Iglesia. Y yo buscaba información
hay pastores que se están suicidando, hay pastores que están dejando la obra y el ministerio, están cansados. Jesucristo era buen pastor, pero era Dios y era hombre a la vez. Pero un pastor humano es un ser humano, es limitado. Es tanta la responsabilidad, la carga, la presión, los ataques del enemigo que muchos pastores abandonan la obra o se quitan la vida. Y yo el otro día escuchaba que un pastor americano, Jim Howard, se suicidó siendo pastor de una iglesia de 6.000 personas. Un rebaño de 6.000 personas. Esa carga tan grande. Y él aún así sintió que no podía más y se suicidó. Jared Wilson, pastor que ayudaba a salir de la depresión, se suicidó después de batallar con una depresión. O sea, un pastor que es usado para liberarte, para sanarte, un pastor con esos dones, es donde más el enemigo le ataca. Si el pastor ora por tu sanidad, luego el enemigo ataca su salud. Para que veamos, iglesia, ese pastor no estaba respaldado. Un pastor que el Señor usaba para salir de depresión. ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba el pastor desprotegido para acabar en una depresión y suicidarse? Pastores se están suicidando y quitando la vida en Brasil, iglesia. ¿Y quién piensa en el pastor? ¿Quién cuida el pastor? ¿Quién se pone los zapatos del pastor? Sí, siempre el pastor es el insensato, pero ¿quién se pone sus zapatos? Vamos, focalizo en el versículo 10, dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Vamos a hablar sobre este tema en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1. 2 de Reyes 4, 1. El aceite de la viuda. Dice así, 2 de Reyes 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, aquí la mujer acude al profeta, al hombre de Dios, a Eliseo, explicándole una situación compleja de su vida personal. La respuesta de Eliseo fue extraña, parece una respuesta insensata, ¿no? Porque ¿cómo va a pedir? Ella le está hablando, ¿no?, de una situación económica. Y Eliseo le dice que vaya por vasijas. ¿Cómo iba a ser ella bendecida pidiendo vasijas si el aceite solo daba para uno? Aun cuando no había aceite suficiente para todas las vasijas que ella tenía que conseguir. Entonces, si fuéramos la mujer, podríamos haber resaltado la aparente insensatez de la orden dada por el hombre de Dios, por el profeta Eliseo, lo absurdo que resultaba obedecer ante eso. Esto sería para pensar, pero este tipo está loco, está mal de la cabeza. Pero esta mujer no rechistó, no criticó y no abrió su boca, ella simplemente fue y obedeció a la orden dada por Dios. Y a veces, iglesia, es dura esta palabra, pero a veces tenemos que cerrar más la boca y obedecer más, como hizo esta mujer. Esta mujer obedeció en fe, no en su perfección ni en lo que ella creía. Obedeció considerado, si el profeta de Jehová, si el hombre de Dios dice esto, así será y así debe de ser. ¿Y qué pasó? Que mientras ella puso su obediencia, sometiéndose al hombre de Dios, al profeta Eliseo, en acción, el escaso aceite de una vasija se comenzó a multiplicar y esa vasija llenó otra y otra y otra, hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. El milagro y la bendición te persiguen cuando tú obedeces, cuando tú te sometes al hombre y a la mujer que Dios puso como cabeza espiritual en tu vida. Pero cuando dejas de obedecer, se paraliza, porque dice el versículo 6, que ella le dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando ella dejó de desobedecer a lo que Eliseo le dijo, cesó el aceite.
cesó la bendición. La bendición, el Señor me hacía este ejemplo, me lo ponía en mi mente, es como un grifo. Cuando tú obedeces, tú estás abriendo un grifo y comienza a fluir de esa fuente, bendición, bendición y bendición. Pero cuando tú desobedeces, tú has cerrado el grifo. Ya no hay agua, ya no hay fluir de bendición para tu vida. Y trasladándolo a nuestra vida, muchas veces el pastor es consciente de nuestras situaciones personales, de lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, o a veces se las contamos y ellos son conocedores. Y el pastor, como hizo Eliseo, también tiene la función de ser consejero. El pastor nos aconseja, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Todos y cada uno de nosotros pensamos, pero esta tipa está loca, ¿cómo voy a hacer eso, no? Lo tomamos a veces los consejos que nos da como tonterías. Y si el pastor nos dice, toma la autoridad y reprende al enemigo, ay no, pastora, ¿cómo voy a reprender al enemigo? Yo no sé hacer eso, yo no sé orar, tengo miedo, no funciona. Si reprendo, pastor o pastora, es que el enemigo viene contra mí, no funciona. Si el pastor nos dice, pon a Dios en primer lugar, ves a la iglesia, no importa lo que pase, pon a Dios en primer lugar. No, pastor, es que si voy a la iglesia mis hijos no quieren ir, mi esposo se enfada, ¿no? Si el pastor nos dice que ayunemos, que oremos, ay no, pastora, ¿cómo voy a ayunar? Si es que me da mucha hambre, yo no lo aguanto. Si el pastor nos dice que sirvamos en la iglesia, que colaboremos en la iglesia, ay no, pastora, es que yo no tengo tiempo para servir en la obra. O si el pastor nos da un consejo, no, pastor, eso sí que no me parece. El Señor nos dice excusas, eso son excusas. El Señor te dice obedece porque en la obediencia está la bendición. Amén. Obedece aún en los consejos personales que tu pastor o tu pastora te está dando en tu vida, porque vienen de parte de Dios, porque vienen de parte de Dios. Amén. No es un consejo humano, vienen de parte de Dios. Amén. Y hay bendición en tu vida cuando tú los obedeces y te sometes. En la obediencia está la bendición. Si te obedeces te va a ir bien. No estás obedeciendo a la sabiduría del pastor o la pastora, como hombre o como mujer. Estás obedeciendo como esta viuda. Obedeció a la orden de Dios dada por el profeta Eliseo. Y terminamos con Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Obedecer al pastor o la pastora, porque Dios lo puso en un lugar de autoridad, de responsabilidad sobre tu vida, y va a tener que dar cuenta el día de mañana ante el príncipe de los pastores. La Biblia menciona a Jesucristo como el príncipe de los pastores, y los pastores van a tener que dar cuenta a él de qué hicieron con las ovejas. El pastor trabaja y sirve a Jesucristo, a quien dará cuenta. Y en 1 de Pedro 5, 4 y 5 nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. 1 de Pedro 5, 4 y 5. Y también nos dice Pedro que nos sometamos los unos a los otros, que los jóvenes estén sometidos a los ancianos. ¿Qué significa la sumisión? Aceptar la voluntad o la autoridad de otra persona, porque Dios la puso sobre ti. Todos sumisos unos a otros, es decir, los ancianos y los jóvenes, tanto los que llevan más tiempo y tienen más sabiduría o trayecto en la vida cristiana, como los que tenemos o tienen menos, iglesia. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, reconocemos, Señor Jesucristo, que muchas veces no somos como esta mujer, Señor Jesucristo. Muchas veces, Señor, tú pusiste, Señor, a toda clase de obreros en tu iglesia. Tú pusiste la cabeza, eres tú, Jesucristo, pero tú pusiste la cabeza, Señor. En cada iglesia pusiste un pastor, una pastora, un hombre y una mujer de Dios, Señor Jesucristo. Y tú nos estás exhortando hoy, Señor, a que nos pongamos los zapatos del pastor, a que nos pongamos en la situación del pastor, Señor, a que no tomamos con sus consejos como insensatez o como tonterías. Amén. Señor, tú nos exhortas a la obediencia, como esta mujer obedeció a la voz que hablaba, Señor, tu voz que hablaba a través del profeta Eliseo, Señor Jesucristo. Y hoy, Señor Jesucristo, queremos honrar a la pastora que tú nos has puesto enfrente a nosotros, Señor Jesucristo. Amén. Queremos, Señor Jesucristo, obedecerla, Señor, porque tú nos exhortas, Señor Jesucristo, que tú la pusiste por autoridad, Señor Jesucristo, y que honrándola a lo que ella, Señor, dice en tu nombre, Señor, te estamos honrando a ti, Señor. Viene palabra de Dios,
Señor, en su boca, Señor, y viene bendición sobre su iglesia, Señor, Amén. y que no es provechoso, Señor, nos dice tu palabra, Señor, que hagamos, Señor, quejar a nuestra pastora, Señor Jesucristo. Pon en nosotros, Señor, esa obediencia, esa fe de esta viuda, Señor, que obedeció sin rechistar, Amén. sin contestar, sin poner, Señor, pegas, Señor Jesucristo, ni excusas a la palabra de Dios dada por el profeta Amén. Eliseo, Señor. Haznos obedientes, Señor, en fe, Señor, sometidos los unos a los otros, Señor, porque tú das gracia a los humildes y resiste a los soberbios, Señor. Quita de nosotros toda soberbia, Señor, toda rebeldía, Señor Jesucristo, y revístenos de humildad, Señor, de mansedumbre, Señor, y de sumisión los unos a los otros, en el nombre de Jesucristo. Amén.